Les explico el 2.1 y el 2.2, ¿sí? Sobre lo que es la estructura del CPU, creo que a estas alturas pues ya todos tenemos una idea de cuáles son los elementos que la componen. Sabemos que el CPU está formada por 3 elementos básicamente, o 3 conjuntos de elementos, que dependiendo de su arquitectura pues pueden variar. Tenemos la ALU, que es la que se encarga de hacer las operaciones aritméticas y lógicas, todas las operaciones que sean necesarias. Tenemos un conjunto de registros que sirven para guardar datos de forma temporal y poder realizar esas operaciones que la ALU es capaz de realizar. Y la unidad de control, que es la que se encarga de dar cada uno de los pasos y generar cada una de las señales para que la ALU junto con los registros puedan llevar a cabo sus tareas. Prácticamente en esta unidad pues vamos a hablar más de la unidad de control porque es la que toma todas las decisiones para que una instrucción se pueda llevar a cabo. Primeramente, ¿qué es lo que hace el CPU? El CPU, como parte de su trabajo, es extraer las instrucciones. ¿De dónde trae las instrucciones? Estas instrucciones las trae de la memoria principal. Posteriormente, a través de la unidad de control, que está formado por varios decodificadores, puede interpretar estas instrucciones para posteriormente traer los datos de la memoria o de los registros con los que se van a hacer las operaciones que en la instrucción se indica. Se hace la operación, la que sea, suma, resta, multiplicación, transferencia, incremento, decremento, corrimiento y cualquier operación que se les ocurra para posteriormente guardar un resultado temporal o definitivo, ya sea en un registro o en la memoria. Eso es lo que nos está explicando en esta parte. Bien, los registros en el CPU es un elemento bastante importante porque es en realidad el medio de almacenamiento básico con el que el CPU trabaja. La memoria principal, la que conocemos como RAM, tiene la tarea de almacenar instrucciones y almacenar datos. Pero los registros, su tarea fundamental es almacenar la información con las que se van a llevar a cabo las operaciones. Recuerden, las microoperaciones, ¿como cuáles? Como las que ustedes realizan en su circuito aritmético, lógico y de corrimiento. Entonces, el CPU debe tener un espacio de trabajo o almacenamiento temporal, que serían esos registros. Estos registros puede variar dependiendo su arquitectura o el diseño del procesador. Y esta decisión de saber cuántos registros, cuál es su función, pues es una decisión muy importante para el diseño. Y también lo identificamos como el nivel más alto de jerarquía en la memoria. ¿Por qué? Porque es la memoria más pequeña, más rápida, pero también pudiéramos verla como la más costosa. Por eso que son mínimos, son pequeños medios de almacenamiento. Cuando se define una arquitectura de una computadora, recuerden que es importante definir primeramente cuántos registros se van a necesitar, cómo los vamos a llamar y cuál es la función que van a tener estos registros. Recuerden que en la unidad 1 ya hablábamos de que hay registros seriales, hay registros paralelos y hay registros que están combinados. Hay registros síncronos y asíncronos que pueden estar conectados a una señal de reloj maestro si son síncronos, o si son asíncronos, estos pueden estarse cargando en el momento que fuera necesario. Entonces, hay también registros que son visibles para el usuario y registros que son invisibles para el usuario. Los registros visibles para el usuario pues, son todos aquellos que nos permiten acceder a ellos. Los invisibles son registros que el sistema contiene y que nadie puede entrar a ver la información y mucho menos a modificarla. Cuando nosotros hacemos un programa en ensamblador, estamos haciendo uso de los registros visibles para el usuario. Recuerden que es el usuario programador de la computadora, en este caso un programador de bajo nivel. Estos registros visibles al usuario pueden ser registros de propósito general,
pueden ser de propósito específico, si acaso almacenan exclusivamente un tipo de información, ya lo habíamos platicado al respecto. Estos pueden almacenar datos, dirección o códigos de condición, que no sería otra cosa más que señales de control o de estado de alguno de los componentes, sobre todo del CPU. Hay registros que son totalmente de propósito general, pero también pueden ser restringidos, que sí son de propósito general, pero lo que luego se utilizan exclusivamente para una tarea. Hay algunos que pueden usarse para datos o direcciones, o sea que pueden guardar tanto datos como direcciones. Pero también hay registros que guardan datos tipo acumulador y otros que son exclusivamente de propósito específico, que serían los de direccionamiento de segmento. ¿Qué ventaja tiene hacerlos de propósito general y qué ventajas tiene hacerlo de propósito especializado o específico? Si son de propósito general, se aumenta la flexibilidad y opciones del programador. ¿Qué quiere decir con esto? Que la podemos utilizar para cualquier cosa y entonces es un registro flexible y no restringido. Podemos aumentar el tamaño de la instrucción y la complejidad. Esta sería una desventaja. ¿Por qué? Porque estaríamos usando muchos registros para una instrucción a la computadora, al procesador. Esto se le complica. Probablemente a nosotros como programadores se nos facilita, pero a la computadora, específicamente al CPU, le complica más el procesamiento. Cuando se hacen de propósito específico o especializados, las instrucciones son más pequeñas y por lo tanto son más rápidas. De antemano, pues debemos de entender que si son operaciones sencillas, pues va a haber más operaciones sencillas para poder realizar una operación más grande. Sin embargo, no hay tanta flexibilidad como en el otro caso, porque si un registro sirve para una tarea, es exclusivamente para esa tarea y no se puede utilizar para otra operación u otra intención. ¿Cuántos registros debe de haber? Bueno, si son de propósito general, generalmente vamos a encontrar de 8 a 32 registros. Entendemos que si las computadoras o un procesador es mucho más grande, puede haber más, pero no hay necesidad de tener tantos registros porque en ocasiones se pueden estar subutilizando. Si fueran más de eso, no reduce notablemente las referencias a memoria. ¿Cuál es la intención de tener muchos registros o los registros suficientes? Que el procesador no tenga que pedir información de la memoria para hacer una operación. Si tenemos los registros suficientes, se van a almacenar la información necesaria en los registros y como son más rápidos, pues los procesos se va a hacer mucho más veloz. Si no tenemos tantos registros, pues entonces el procesador tiene que estar pidiendo o solicitando acceso a la memoria para traer información y esto es lo que más le consume tiempo a un procesamiento de información. Imagínense un aula en donde tenemos 20 alumnos y tenemos 10 sillas. Pues no podemos darle servicio a todos los alumnos porque pues van a estar 10 sentados y 10 parados. Pues si tenemos un aula con 40 sillas y tenemos solo 20 alumnos, pues en realidad de nada nos sirve. ¿Esto qué quiere decir? Pues que debemos de tener los registros suficientes, nada más los necesarios, sin excedernos a una cantidad mayor, porque de nada nos sirve, pero tampoco tener menos de los suficientes, porque entonces pues sí nos generaría más accesos a memoria. ¿Qué tan grande debe de ser un registro? Esto es bien importante. Si yo voy a diseñar una computadora, recuerden que nuestra materia es para eso, diseñar una computadora. Ese sería nuestro objetivo principal. Si yo voy a diseñar una computadora, los registros deben de ser lo suficientemente grandes para guardar una dirección completa. Si yo tengo que guardar una dirección en 2 registros, esto va a ser muy complejo para el procesador. Si yo tengo que guardar una palabra o un dato en 2 registros, va a ser todavía más complejo para el procesador y se va a tardar más tiempo porque va a tener que ir probablemente a la memoria a traer 2 veces información. Si es posible combinar 2 registros si así fuera necesario para traer una palabra completa. Siempre nos va a servir o va a ser más efectivo y más eficiente
el trabajar con registros del tamaño específico del tamaño de la palabra o de la dirección. Si el registro es más grande que el tamaño de la palabra, dependiendo del número de bits más grande que sea, puede servir o no. Si un registro puede guardar dos palabras en un solo registro, pues esto puede ser de gran beneficio, porque cada vez que vaya a la memoria a traer una información, pues traerá dos palabras en lugar de una. Pero si no es suficientemente grande como para traer dos palabras o dos instrucciones, de nada serviría tener un registro de un tamaño más grande que la palabra, la dirección o la instrucción. Sabemos que en programación podemos combinarla, podemos ponerle que es doble para poder crecer un dato o long o flotante o doblemente flotante para poder hacer más grande. Esto ya sería en programación. Hay registros que van a guardar bits que son muy importantes para el ciclo de instrucción, como el conjunto de bits individuales, que no es otra cosa más lo que ya habíamos platicado de los registros banderas. Este es muy importante porque este nos permite tener almacenado el estado que guarda cada uno de los componentes del procesador. Por ejemplo, si la instrucción fue una operación 0, esto va a permitir tomar una decisión por parte del procesador. Y este bit se guarda en un registro especial. Hay una operación que ya se las había comentado, que es saltar si es 0, si el resultado es 0. Entonces en algún lugar se tiene que guardar ese valor o esa condición. Generalmente este registro no se puede modificar porque es un estado que guarda el propio CPU y que sirve para la toma de decisiones del mismo CPU para saber cuál es la tarea siguiente a realizar. Bien, hay otro registro que es el contador del programa, que ya lo habíamos platicado. Este contador de programa, su tarea principal y exclusiva es ir incrementando su valor para ir especificando la posición de la siguiente instrucción a realizar. Hay otro registro que es el registro decodificador, un decodificador que va a interpretar la instrucción que se haya leído en cada ciclo de instrucción. Un registro más que casi siempre lo conocemos como AR, que es el registro de direccionamiento, el cual es un apuntador a la memoria y que especifica la posición donde está la siguiente instrucción a realizarse. Hay una diferencia entre el PC y el AR. El PC se encarga de irse incrementando uno a uno, pero AR se encarga de apuntar a esa posición que PC se generó. PC no va a apuntar a la memoria, solo se va a estar incrementando cada vez que sea necesario y le va a ir pasando ese dato a AR para que sea AR el que le apunte a la memoria. Aquí le ponen MAR, pero generalmente nosotros nos vamos a referenciar o identificar como registro de direccionamiento. Hay otros registros que es el registro buffer de memoria o que también en ocasiones se le llama registro de datos. Es muy importante identificar la función del registro más que su nombre. No nos casemos con un nombre, sino con la función, porque dependiendo del procesador que estemos analizando, el nombre puede variar. Bueno, ¿qué hace el registro de estado o el registro bandera? Bueno, en primer lugar, es un conjunto de bits, incluye códigos de condición, pueden tener el signo de último resultado, saber si el último resultado fue 0, saber si hubo un acarreo, saber si fue igual a un valor, si hay un sobreflujo, si se habilitó o deshabilitó una interrupción o si el sistema operativo quiere trabajar en algún proceso. Es muy importante, aquí voy a mencionar que para hacer un sistema operativo, diseñar un sistema operativo para un procesador, pues se tiene que hacer a la par del diseño del CPU. Cuando se está haciendo el diseño del CPU ya se tiene que ir pensando en el diseño del sistema operativo, porque están fuertemente enlazados. Bueno, y pues para mencionar algunos ejemplos de CPUs en relación a sus registros, aquí podemos ver
una estructura de registros, organización de registros, que es el MC 68000, en donde estamos viendo prácticamente 3 tipos de registro, uno que es de datos, uno de dirección, hay un registro del programa, estado del programa y el registro de estado. Entonces, si yo les pregunto que qué tipo de registros son, pues aquí podemos observar que son más de propósito general que de propósito específico. Porque aquí, aunque estamos hablando de que son registros de datos, pero son pues muchos que hacen esa tarea, como aquí muchos que hacen la tarea de dirección. Entonces hay registros de datos y de direccionamiento, un registro contador de programa y un registro de estado. Y nada más, este es un modelo en donde podemos ver que son más de propósito general que de propósito específico, como lo podemos observar en el 8086, el cual va a ser el modelo que van a ustedes trabajar en la siguiente materia. Aquí podemos encontrar registros de propósito general y registros de propósito específico. Fíjense bien, AX, BX, CX y DX. El registro acumulador, base, contador y de datos respectivamente. Esto se le dice que es de registro de propósito general porque aunque tienen un nombre muy específico se pueden utilizar para cualquier tarea y no está vinculado exclusivamente a una tarea. Los registros de segmento. Estos registros son de propósito específico. En estos depósitos no puede entrar o no se va a interpretar ninguna información que no sea una dirección. Estos de segmento guardan una dirección. Es una dirección de donde inicia un segmento. Luego, lo que son los registros punteros e índice. La combinación de estos dos nos va a dar una dirección en la memoria. El SP, el BP, el SI, el DI. Puntero a pila, puntero a base, índice fuente, índice destino. Si nosotros queremos apuntar a una posición de memoria donde se almacena una instrucción de código, lo vamos a hacer a través del CS más el IP, que es el apuntador de instrucción, IP que estaría aquí. Si vamos a apuntar a un dato almacenado en la memoria, lo vamos a hacer a través del DS más AX, BX, CX o DX, cualquiera de ellos, y estaríamos generando una dirección donde se guarda un dato o un operando. Si vamos a accesar a un segmento de pila, a una dirección almacenada en la pila, lo vamos a hacer a través del SS con el SP y el BP. Y si vamos a entrar a un espacio del segmento extra, vamos a hacerlo a través del ES y el SI o el DI. Posteriormente veremos con detalle cómo podemos generar una dirección de este tipo. Aquí podemos encontrar otra organización, pero ya es del 386, es una variante. Como ustedes observan, la única diferencia es que los registros AX, BX, CX, el SP, BP, SI, DI, junto con estos, están extendidos. En lugar de 16 son 32 bits. El único bloque de registros que se mantiene con la misma cantidad de bits es el de segmento. Quiere decir que los segmentos siempre van a ser de 16 bits, que significa que vamos a tener segmentos de 2 a la 16 bits. En un video siguiente les voy a explicar todo lo relacionado, sobre todo de cómo se trabaja con este tipo de registros. Bueno, espero sus comentarios o sus dudas. Gracias.